Queridos hermanos, les invito a buscar en sus Biblias, por favor, en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, primera Timoteo. Estamos siguiendo la serie Un llamado a ser fieles. Y el día de hoy vamos a considerar en primera Timoteo, capítulo 1, versos 11 al 17. Y el tema tiene que ver el poder glorioso del Evangelio, que ahora vamos a ver que es ilustrado, y vamos a ver por qué es ilustrado. Vamos a ver el poder del Evangelio, el poder glorioso del Evangelio, y vamos a observar cómo el poder del Evangelio es ilustrado. Es interesante, en capítulo 1, verso 11, mira lo que dice la palabra del Señor. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Pablo, después de haber exhortado frente a los falsos maestros, los judaizantes, aquellos que estaban poniendo énfasis en la ley para de esta forma evidenciar o asegurar la salvación, Pablo dice en verso 11 lo siguiente: según el glorioso evangelio del Dios bendito, y agrega algo el apóstol Pablo, que dice que a mí me ha sido encomendado. Pablo reconoce acá al escribir a Timoteo que el mensaje que él tiene que ver con el Evangelio. Pablo ha confrontado en su escrito las pretensiones de un grupo de hombres que estaban fascinados con las fábulas, con las genealogías, con el misticismo. Y querer volver a las personas que habían conocido a Cristo como su Salvador personal, volverlas atrás a las tradiciones. Los judaizantes pretendían enseñar a los creyentes que para perfeccionar, o mejor dicho, para asegurar su salvación, ellos debían guardar rituales de la ley antigua. Pablo establece que la ley es buena. ¿Recuerdas el estudio anterior? La ley es buena si se usa ¿cómo? Legítimamente. La ley no fue entregada, no fue enseñada para salvar al hombre. La ley fue enseñada, fue demostrada para mostrar al hombre su culpabilidad. Imagínate que tú durante 10 años, la historia que tú has conducido acá en Australia, has cumplido siempre la ley, nunca has violado la ley. Pero un día doblas en una calle que tiene horarios para doblar hacia la mano derecha. Y usted dobla y le para metros adelante la policía y le detiene. El policía le va a saludar, le va a decir cómo está usted, y usted puede decir: mire, señor policía, yo por 10 años nunca he violado la ley. ¿Podría ser una excepción hoy? El policía le va a decir ¿qué? No sé si lo va a felicitar por los 10 años. Yo creo que el policía le va a decir ¿qué? Usted violó la ley. Le dan el tiquete, la multa y los descuentos de sus puntos. Pero usted lleva 10 años, ¿qué? Cumpliendo la ley. Es que la ley, si usted la cumple, no lo va a felicitar, porque sencillamente era el deber moral que usted debía tener. Es por eso que la ley no es una bendición. Y Pablo nos habla acerca de la ley, que fue dada ¿para quién? Para los homicidas, los transgresores, los blasfemos, etc. La ley no le felicita. La ley sencillamente, ¿qué hace? Demuestra que usted es culpable. Es por eso que Pablo habla del glorioso ¿qué? Evangelio. Porque el Evangelio es una buena nueva. Es una buena noticia. Es un mensaje tan especial que trae bendición al hombre, que observa el verso 15 del capítulo 1. ¿Qué dice Pablo? Que el Evangelio es una palabra fiel y digna ¿de qué? De ser recibida ¿por quiénes? Por todos. Amén. Porque sí es una buena noticia. Ahora, cuando presentamos el Evangelio, se incluye la ley, porque el hombre debe entender que es infractor, que es un pecador y que merece el castigo, para que entienda lo que es la inmensidad de la gracia del Señor. Es por eso que Pablo dice que según el glorioso Evangelio de Dios, del Dios bendito, que a mí me ha sido ¿qué? Encomendada. Quiero que observes entonces acá cómo Pablo ilustra el poder glorioso del Evangelio. Pablo nos va a mostrar el poder glorioso del Evangelio y va a presentar una ilustración de cómo no la ley cambia, sino cómo la gracia, el Evangelio cambia. Y para eso, para mostrar cómo es el poderoso Evangelio de Dios, del glorioso Dios, Pablo nos va a decir, y Pablo nos va a hablar de su persona. Y él nos va a decir en primer lugar
que siendo él lo que era en el pasado, en ese momento en que está escribiendo a Timoteo, el apóstol Pablo tiene una gran comisión que cumplir. Observa el versículo 12. Pablo dice que él quiere dar gracias. ¿Y a quién le da gracias? A Cristo Jesús, y agrega, nuestro Señor. Pablo está profundamente agradecido de algo que él ha disfrutado, que él tiene el privilegio de la gracia de Dios en su vida. Toda persona que entiende la gracia de Dios, la respuesta que tiene para con Dios es decirle que gracias por tu sublime gracia. Y mira qué interesante, que Pablo agradece y vemos acá cómo él en esta solemne confesión de agradecimiento, mira lo que piensa acerca de Jesús. Obsérvalo. ¿Cómo llama a Jesús? Reconoce que Cristo en primer lugar es el Mesías. ¿Lo tienes? Cristo. En segundo lugar, reconoce a Jesús como el Salvador. ¿Qué significa la palabra Jesús? Jehová es salvación. No sé si logras ver que Pablo en su pensamiento acerca de Cristo, él sabe que es el Mesías, él sabe ahora que es el único medio de salvación. Jesús lo dijo, Juan capítulo 14, verso 6. ¿Y qué agrega? 3 formas de ver a Jesús: como el Mesías, el ungido, como el Salvador, y en tercer lugar, ¿como quién? El Señor de nuestras vidas. Ese es el concepto, y Pablo está agradecido porque Pablo tiene una misión. Y esa comisión que él recibió, y mira por qué Pablo agradece. Pablo agradece a Cristo, a Jesús, nuestro Señor, por 3 cosas. La primera de ellas tiene que ver por haberle fortalecido durante su vida. Dice, doy gracias al que me fortaleció. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo al Señor gracias por tu fuerza, por tu fortaleza, por el ánimo? Leíamos con nuestro hermano en el Salmo 92, tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Fue una provisión de Dios para la nación de Israel dar fortaleza. Al que me fortaleció, todo lo que él ha hecho en el ministerio, dice Pablo, todo lo que he hecho ha sido por la gracia del Señor, porque él me ha dado ¿qué cosa? Fortaleza. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo, ¿qué? Conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo da gracias a Cristo, Jesús, el Señor, porque durante toda su vida le ha ¿qué? Fortalecido. Y no solamente por su fortaleza, el texto dice, el verso 12, y como comprende él su comisión, sino que el Señor lo vio y lo llamó y le dijo, tú vas a ser fiel, poniéndome ¿dónde? Porque me tuvo por fiel. Dios consideró que él iba a ser responsable. Y es interesante, Pablo sabe que fue llamado por la gracia de Dios. En 1 Corintios capítulo 15, verso 10 lo leemos. Y agrega Pablo y dice, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y luego agrega, y su gracia no ha sido en vano, porque él se ha esforzado. Él decidió ser ¿qué cosa? Fiel. ¿Y qué es una persona fiel? Es aquella que cumple la comisión que ha recibido. Apliquemos esta verdad. ¿Qué comisión me ha dado el Señor? Porque Pablo está hablando de su comisión. ¿Cuál era la comisión de Pablo? ¿Cuál era la comisión de Pablo? ¿Cuál era su llamado? Predicar el Evangelio. Y Pablo dice, yo fui fortalecido en toda mi vida. Y el Señor me puso ahí porque me consideró que iba a cumplir, que iba a obedecer. Recuerda, usted puede cantar, emocionarse, lo que quiera delante del Señor. Pero el amor para con Cristo, ¿cómo se evidencia? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Fidelidad a lo que Dios nos ha dicho. ¿Por qué Pablo agradece 3 cosas? Porque en primer lugar le ha fortalecido, en segundo lugar lo ha considerado por fiel, y en tercer lugar por haberle puesto ¿dónde? En el ministerio. En Gálatas capítulo 1, verso 15, Pablo dice que a Dios le agradó, que lo tomó, lo apartó desde el vientre de su madre. Pero no se dio cuenta de eso, sino que por muchos años, ya desde su juventud, él tenía un rechazo hacia el cristianismo. Desde su juventud ya tenía un rechazo hacia el cristianismo. ¿Sabes por qué? Porque cuando van a apedrear a Esteban, ¿qué hace este joven llamado Saulo? Mientras los hombres se sacan las capas para apedrear, dice que le pasaron a un joven las capas para que ellos lanzaran sus piedras con libertad. Y Saulo de Tarso, ¿qué hacía?
estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Y persiguió celosamente a la iglesia y consiguió cartas para obligar aún más allá de los límites permitidos de él. Perseguir. ¿Sabes por qué lo hacía? Porque era un religioso celoso. Él no pensaba en convertirse al evangelio. Y también pienso que algunos de ustedes también fueron así. Escucharon del evangelio, escucharon de la gracia del Señor, pero ¿qué? No les importaba. Algunos de ustedes en sus países muchas veces les testificaron y Dios soberanamente los trajo hasta este país, esta isla continente de Oceanía, para que en este lugar, ¿qué cosa? Conocieran el evangelio de Cristo Jesús. Amén. Su gracia, es por eso que Pablo dice, Señor, te doy gracias porque me has fortalecido, porque tú me has consideraste fiel y porque me diste la oportunidad de estar donde me has puesto, poniéndome donde en el ministerio. Pablo es un apóstol. Pero déjame decirte algo, que la palabra ministerio que aparece acá es interesante, porque esta palabra es diaconía, servicio, servicio. Escúcheme bien, Dios a todos nosotros nos ha llamado a servir. Hay algo que usted puede hacer, que debe descubrir y debe desarrollarlo, porque un día usted va a dar cuenta por los talentos, por lo que Dios le dio a usted. Pablo da gracias al Señor y Él nos hace pensar en primer lugar en el punto en que Él está. Él ya está llegando al ocaso de su vida, pero Pablo nos habla en primer lugar sobre su comisión. Pero quiero que observes la primera parte del versículo 13. Quiero que observes ahí que Pablo ya no solamente piensa en su comisión del pasado, cuando fue llamado, sino que Él ahora nos lleva a su conducta en el pasado. Vamos a hablar ahora que antes de llamarse Pablo, también era conocido como Saulo. ¿Y quién era Saulo? Mira lo que dice el apóstol Pablo acá. Habiendo yo sido, ¿qué? Antes. ¿Antes de qué? Cuando aún era Saulo de Tarso, el religioso, el fariseo, el potencial, escúchame bien, el potencial candidato para ocupar el lugar del gran maestro en Jerusalén, Gamaliel. Porque entre los fariseos Pablo los superaba a todos. Él era el mejor religioso de todos. Celoso guardaba la ley. Conocía la ley de Dios. Posiblemente parte del Sanedrín, un hombre importante con autoridad. Y dice, habiendo yo sido, ¿qué? Antes. ¿Qué es lo que fue antes Pablo? Y no se enorgullece de esto. Porque antes, ¿qué había sido él? ¿Qué fue él? Un blasfemo, ¿qué más? Un perseguidor, ¿qué más? Un injuriador. Es decir, no eran buenos el currículum que tenía acerca de su vida. A veces cuando creyentes hablan de él y cuentan su testimonio de lo que eran en el pasado, casi me parece recordar a la nación de Israel en el desierto. Porque cuando ellos recordaron a Egipto, ¿qué recordaron? Los melones, las buenas cosas que tenían. Y a veces hay creyentes cuando hablan de su vida pasada, perdónenme la expresión, como que se les hace agua a la boca. Como que, oh, lo que yo era. Pablo, mire, escucha bien. Él dice, yo me considero que fui una persona menos indicada para estar en el evangelio. Porque en primer lugar fui, ¿qué cosa? Un blasfemo. Hablé en contra de Cristo. Hablé de los cristianos. ¿Cuántos nos burlamos nosotros? Por Latinoamérica le llaman los panderetas. En Sudamérica en Chile le llaman los canutos. En Argentina le llaman los evangelistas. Se burlan de ellos. Pablo dice, yo blasfemé, hablé mal de Cristo. Hablé mal también de los seguidores de Cristo. Y no solamente habló mal, sino que también, ¿qué hizo? Los persiguió, fue acérrimo en esto. Había emprendido la tarea de dar muerte a los cristianos porque pensaba que este nuevo grupo, ese grupo se oponía a su ortodoxia, a su religión, a la tradición del pasado. Él era un celoso judío, hebreo de hebreos. Entonces él consideraba el cristianismo como una afrenta, como un camino enemigo a la fe de los cristianos. No es que Pablo se deleitaba en dañar, sino que lo hacía por celo. Y entre paréntesis, en la historia del cristianismo,
Muchos de los grandes errores, ¿sabes qué se han cometido por el celo? A veces el celo nos lleva a ser legalistas. Y al ser legalistas comenzamos a ver la paja en el ojo ajeno. Y no vemos qué cosa. Nuestra propia viga. Tenemos problemas con eso. Y no solamente blasfemó, no solamente decidió perseguirlos, sino que comenzó a injuriarlos, que significa cumplir malvadamente su plan. Casi se deleitaba con esos actos violentos. Cuando uno lee el testimonio de Pablo en el libro de los Hechos, tú te darás cuenta que él violentamente entraba a las casas. No le importaba hombres o mujeres, los arrastraba. Ahora, usted sabe que en cada hogar, el hombre de trabajo, el que trae el alimento, ¿quiénes son? Bueno, ya lo dije. Es el hombre el que trae, en la cultura, el hombre traía el alimento de afuera, el trabajo. Y cuando él se llevaba a los padres de familia, ¿qué pasaba con esos niños? ¿Qué pasaba con esa familia? Es por eso que Pablo siempre quiso llevar ofrendas ¿a dónde? A Jerusalén, porque gran parte de la necesidad en los hermanos en Jerusalén también fue ¿qué? Su culpa. Ahora, si tú logras ver acá, hay una intensidad. La maldad va creciendo. Primero, solamente son palabras. Segundo, describe los sufrimientos y aflicciones sobre otras personas. Y en tercer lugar, incluye la idea de crueldad. Dice que los obligaba a blasfemar. Gracias a Dios que nunca nosotros nos han obligado ¿a qué? A blasfemar. Pero podemos leer una historia, el mártir, el torturado por Cristo. La historia de los creyentes en Rusia. Cómo muchos de ellos fueron, ¿sabes qué? Obligados a blasfemar o a recibir muerte. Pablo nos ha hablado en primer lugar sobre su comisión. Nos ha dicho ahora cuál fue su conducta en el pasado. ¿Es para orgullecerse? ¿Para sentirse, oh, yo soy Saulo de Tarso? No, mira en tercer lugar. La conversión. Versículo 13, segunda parte. ¿Cómo comienza el verso? Más. Observa conmigo, capítulo 1. Doy gracias a que me fortaleció. Mira el verso 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador. ¿Qué dice ahora? Más. Esa palabrita más incluye, es un nexo de contraste, marca una contrastada cambio, es una expresión interesante que indica, mejor dicho, a pesar de todo lo que yo había hecho. Estamos en 1 Timoteo capítulo 1, mira el verso 13. Más que, a pesar de lo que él había hecho, fui recibido ¿a qué? Me encanta. Misericordia. Es decir, Pablo, ¿sabes qué dice? Dios no me dio lo que yo ¿qué? Merecía. Se burlaba, hablaba mal, perseguía, encarcelaba, torturaba, obligaba a blasfemar a los creyentes y él dice, mas Dios tuvo de mí ¿qué? Misericordia. No me dio ¿qué? Lo que yo merecía. ¿Recuerdas el Antiguo Testamento que dice, Dios es lento para la ira, pero ¿qué? Grande en misericordia. Mas fui recibido a misericordia. ¿Por qué? Porque lo hice por ignorancia. ¿Por qué por ignorancia? Pablo siguió la educación de sus padres. Hebreo. Para un hebreo solamente había un Dios. ¿Cómo se llamaba ese Dios? Jehová. Dios se lo dijo a la nación de Israel. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová ¿qué? Uno es. Y luego Dios le había dicho a la nación de Israel, no te harás ninguna otra semejanza. Y el profeta nos dice, Jehová dice, ¿a quién me haréis semejantes? Y cuando él veía que los creyentes adoraban a Cristo como a Dios, le rendían adoración, ¿qué pasó en su celo? Él reaccionó de acuerdo a qué? A su condición. Es por eso que Pablo lo dice, porque lo hice por ignorancia y en segundo lugar, incredulidad. No creía al mensaje de los discípulos de Cristo. ¿Cómo iba a creer a un mensaje donde el máximo líder fue crucificado? Y luego de ser crucificado, ¿qué más hicieron? Lo enterraron. ¿Cómo iba a creer a eso? Es por eso que Pablo, cuando escribe a los hermanos de Corinto, les dice que el mensaje de la cruz para los hombres, ¿qué es? Locura. Locura es.
Y yo te voy a decir algo, esa fue nuestra condición igual. A veces, ¿cuántas veces, escúcheme bien lo que voy a decir, nos engañamos, nos cerramos al Evangelio por ignorancia o por incredulidad? Porque decimos, yo estoy bien en mi religión. Pregunta, ¿usted es salvo por abrazar una religión? ¿Usted es salvo por ir a una iglesia? ¿Por bautizarse? ¿Por dar su 10%? ¿Por dar sus diezmos, sus limosnas, sus ofrendas? ¿Usted cree que es salvo porque es bueno y está aquí dentro de la iglesia? ¿O porque desde niño lo trajeron a la iglesia? No, mi querido, no es salvo por eso. Y mientras no vea su condición frente a Cristo, usted sigue tan perdido como el mismo diablo. Alcancé misericordia. Por eso que yo te hago una pregunta. ¿Eres salvo? ¿Cómo sabes que eres salvo? ¿Qué decisión has tomado para ser salvo? Porque Saulo de Tarso, tenía una religión. Es por eso que en tercer lugar llega Pablo, ¿a qué cosa? A una comprensión. Él nos ha hablado de su comisión, nos ha dicho cuál fue su conducta en el pasado, nos ha mostrado cuál fue su cambio en su vida, cómo se produjo en él la conversión. Mas fui movido, recibido a misericordia, y mira su comprensión en verso 14. Pero, ¿puedes ver el contraste? Pablo no solo escapó del castigo, recibió misericordia. Pero no solamente recibió misericordia, ¿qué recibió también? Gracia. Misericordia es cuando Dios no te da a ti lo que tus actos merecen. Eso es misericordia. Pablo dice, aparte de eso, pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante, porque no solamente recibió misericordia, sino que Él también recibió gracia. ¿Y qué gracia? El regalo que tú no mereces. ¿Por qué? Por la gracia de nuestro Señor. Él cargó mi maldad. Él pagó mi culpa. Él con su sangre lavó mis pecados. Cambió mi vida. Dios no le dio a usted lo que merecía. Por el contrario, le dio lo que no merecía. Lo miró con ojos de gracia y con ojos de misericordia. Dice Pablo lo siguiente, pero la gracia de nuestro Señor fue ¿qué? Más abundante. ¿El pecado de Saulo fue abundante? ¿Sí o no? Pero más abundante es ¿qué? La gracia del Señor. ¡Qué increíble! Solo Dios sabe lo que a usted Dios le ha perdonado. Todo su pasado. Pero si mi maldad llegó hasta este límite, la gracia de Dios lo supera, porque la gracia de Dios es infinita y en esa gracia fue más abundante. Mas cuando el pecado abundó, dice Romanos 5:20, sobreabundó ¿qué cosa? La gracia. Y yo creo, mis queridos, como cantamos en unos coros, jamás entenderemos la profundidad de la gracia de Dios. Fue aquel himnólogo que escribió, Newton escribió, sublime gracia, que a un vil pecador como yo salvó. No sé si logras ver la conducta en el pasado, la conversión, la comprensión de Pablo, mas fue la gracia de nuestro, fue más abundante y agrega algo más, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Respondió a la misericordia, respondió a la gracia por fe. Amando ¿a quién? A Cristo. ¿Por qué amamos a Dios? ¿Por qué lo amamos? Porque Él nos amó primero. Mientras yo no entienda ese amor, voy a ser incapaz de ¿qué? De amarle. Pero cuando, aparte de todo lo que habíamos hecho, experimentamos la gracia y entendemos, podemos decir a Cristo, Señor, te sigo por la fe, porque te amo. ¿Ama usted al Señor? ¿Ama usted a su Cristo? Pero, ¿qué hace por él? Pablo pudo responder con fe y con amor. ¿Recuerdas cuando él iba camino a Damasco, soberbio en su caballo? Hechos capítulo 9, pidiendo autorización para dar persecución a los creyentes. Lo sorprende una luz, cae del cielo, y luego pregunta a Saulo con esa autoridad, ¿quién eres? Esa fue su autoridad. El texto griego dice que preguntó, ¿con quién eres?
ya caído en piso, ya sin poder ver. ¿Qué le dice la voz del cielo? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Cómo debe haberse estremecido ese hombre? El gran perseguidor. Y luego, ¿qué pregunta? ¿Qué quieres que yo haga? Aleluya. Fe y amor. ¿Cuál fue su respuesta hacia la gracia? Cuando yo entiendo la gracia del Señor, no me queda más que ser fiel, seguirle y decirle, Señor, te amo. Es todo lo que puedo decir. Mira, en quinto lugar, la comprensión de Pablo, verso 15, el compromiso. Ahora que entiende la gracia, ahora que es salvo por gracia, ¿cuál es su compromiso? Mira lo que él nos dice. ¿Cuál es el compromiso ahora? Él dice, yo tengo un mensaje poderoso, palabra fiel. Esa es la primera de 5 veces que va a repetirse en este lugar. Y eso significa, esta es solemne palabra de Dios. Debes creerlo. No hay que dudar. Es la Biblia, queridos. No dude del mensaje de la palabra de Dios, porque el cielo y la tierra puede pasar, pero la palabra de Dios jamás. Amén. Y si Dios le dice lo que usted es y lo que será, usted debe ¿qué? Creerlo. Mira el compromiso, su procedencia, palabra fiel. ¿Qué más? Mira, la pertinencia. La pertinencia tiene que ver con la oportunidad, tiene que ver y digna de ser recibida ¿de quién? Todos deben oír. Todo hombre debe oír el glorioso evangelio de la gracia de Dios, porque si no oye la gracia de Dios, el evangelio, no puede ser ¿qué? Salvo. La procedencia, la pertinencia. Usted debe esforzarse para que el mundo ¿qué? Oiga la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que un inconverso oyó la voz de Dios a través de usted? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Propósito. ¿Cuál es el propósito de la comisión, de ese compromiso de Pablo, de llevar ese mensaje? Porque Pablo entendió que el propósito de Dios al enviar a su Hijo, ¿cuál fue? ¿Para salvar a quién? A los malos. Miren lo que dice. Que Cristo Jesús vino al mundo. La razón de Jesús venir a esta tierra no es para ser un buen líder, un buen ejemplo, que lo es, un buen líder espiritual, un buen guía, lo es, seguro que sí. Pero esa no fue la finalidad de Dios al enviar a su Hijo. ¿Por qué el Hijo del Hombre vino a esta tierra? Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Amén. ¿Lo encontró usted? ¿Lo salvó usted? Por eso que es palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar ¿a quién? A los enfermos, a los perdidos, a aquellos que la ley le dice ¿qué cosa? Tú eres ¿qué? Culpable. Cristo Jesús vino al mundo a salvar, para salvar a los pecadores. Y mira ahora la personalización. ¿Qué dice Pablo? De los cuales yo soy el primero. Mira cómo Pablo se presenta y él considera como un ejemplo. Primero, no en tiempo, sino en intensidad. ¿Qué ha dicho anteriormente? ¿Cómo él era? ¿Qué era él? ¿Un blasfemo? ¿Un perseguidor? ¿Un injuriador? Es decir, al que menos merecía la gracia, la misericordia, ¿quién es? Soy yo, dice Pablo. No dice, fui pecador. ¿Qué dice? De los cuales yo soy. Aún Pablo se considera ¿qué? Con tristeza quiero decirte esto. He visto a creyentes mirar a personas inconversos con arrogancia y con burla. Casi creyendo, yo sí merezco ¿qué? Ninguno de nosotros merece estar acá. No, Señor, no lo merezco. Solo fue ¿qué cosa? Su gracia. Por eso es que Pablo dice, de los cuales ¿qué? Yo soy el primero. ¿Ves? Vemos acá la procedencia, palabra fiel, la pertinencia y digna de ser recibida de todos. El propósito que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Salvar a los pecadores. La personalización, de los cuales yo soy el primero. Mira lo que Pablo comprende ahora, verso 16. Mira lo que comprende.
Pero por esto fui recibido. ¿Por esto qué? Por lo que ha dicho anteriormente. ¿Qué era él? ¿Qué se consideraba Pablo? ¿El primero de qué? De los más pecadores que hay. Por eso, dice Pablo, fui recibido ¿a qué? A misericordia. Aparte de ser un pecador, Dios no le dio conforme a sus obras, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de todo su clemencia. Como diciendo, yo que no lo merecía. Dice Pablo, si hay alguien que es culpable, ¿quién es? Ese soy yo. ¿Y qué dice Pablo? Pero Dios me tuvo de mí misericordia. ¿Y por qué lo escogió el Señor? Para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Qué comprende ahora Pablo? ¿Cuál es la comprensión de Pablo? Que en su religión, en su tradición, y le está escribiendo a Timoteo para que Timoteo enseñe la iglesia de Éfeso. Porque Pablo en su pasado religiosamente fue ¿quién? El mejor. Pero estaba perdido, al igual que todos. Pero fue elegido, dice, para ejemplo. Tú eres el bosquejo. Tú eres la ilustración. Tú eres, Pablo, tú eres la persona, el ejemplo de los que van a creer. Que si están en el Evangelio, no es por lo que han hecho, sino por la gracia y porque respondieron con fe y amor a Cristo Jesús. Es como que Pablo está diciendo, si yo tan malo como fui salvo, toda persona que cree independientemente de lo que ha hecho, puede alcanzar también ¿qué cosa? La salvación, la misericordia y la gracia. ¿Sabes por qué? Tito 3:5. No nos salvó por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho. No merecíamos estar en las filas del Evangelio. Usted no lo merece. Pero ¿qué hace de la gracia? Cuando alguien comprende esta sublime gracia, es por eso que hemos hablado del poder glorioso del Evangelio ilustrado. ¿En qué fue ilustrado el poder glorioso del Evangelio? En Pablo, que siendo tan vil, tan malo, Dios lo miró con ojos de gracia y que le dijo, te perdono. ¿Te acuerdas cuando los líderes religiosos encontraron a una mujer sorprendida en qué? En adulterio. ¿Y qué hicieron? La trajeron haciendo escándalo, no fueron silenciosos, vinieron ramera, fornicaria, adúltera, pecadora, etcétera, etcétera, y la tiran a los pies de Jesús, dispuestos a lanzar ¿qué? Las piedras. Eso es la religión ciega, sin misericordia. Pero ¿qué le dijo mi maestro? Ni yo te condeno. Nos ha mirado con qué cosa? Con ojos de gracia. ¿Conoces la gracia? ¿Eres salvo? Quien conoce la gracia termina como Pablo. Su confesión acerca de Dios. Mientras Pablo medita en las maravillas de la gracia, del trato de Dios para con él, de su cuidado, eleva, ¿qué cosa? Se llama una doxología, una alabanza, una adoración. ¿A quién adora? Por tanto, ¿a quién? Al Rey de los siglos. Ahora, voy a ser honesto. Yo no sé si se refiere a el Padre o al Hijo ahí. Me es confuso. Porque Jesucristo es el Rey de reyes y el Señor de señores. Puede que Pablo esté adorando a Dios y a Jesucristo a la vez. ¿Y está adorando por qué? Por tanto, al Rey de los siglos. ¿A quién? Primero, al inmortal, que en el tiempo no pierde su fuerza. Imperecedero, incorruptible, que siempre es el mismo y jamás se debilita. Al inmortal, ¿a quién más? Al invisible. Al único y sabio Dios, al único que hay. Por eso que David cuando dice yo tengo sed, ¿tiene sed de quién? Del Dios vivo. Del único Dios verdadero, al inmortal, invisible, al único sabio Dios conmigo, que sea el honor, no se escucho, sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué significa ese amén?
Así es, querido, cuando uno entiende la gracia de Dios. ¿Cuál es su reacción? ¿Qué hace? Adorar al Señor. Amén. ¿Puede decir yo adoro al Señor por la salvación que me ha dado? ¿Puede decir Señor te alabo porque has perdonado mis pecados? Has salvado mi alma de la condenación eterna? A diferencia de del falso evangelio, los falsos maestros, Pablo hace énfasis en el evangelio verdadero y en su participación en el poder de la gracia de Dios. Esa gracia está disponible para el peor pecador que viene al Señor, Jesucristo. ¿Cómo? Humilde y también ¿qué? Arrepentido. ¿Amén? ¿Eres salvo? ¿Estás seguro? Y tal vez hoy quienes nos están viendo a través de la net, tal vez pueden orar con nosotros a Cristo Jesús y decir, Jesús, reconozco que he vivido lejos de ti. Te pido que me perdones. Y hoy en un acto de fe, dile así, abro la puerta de mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Salvador personal. Dile así, cámbiame y ayúdame a vivir tus enseñanzas. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu cuidado y por lo bueno que tú eres. Sí, Señor, te damos gracias por este mensaje, Señor, que nos hace ver el poder glorioso del Evangelio, que no solamente es ilustrado en la vida del apóstol Pablo, sino en mi propia vida, en la vida de los que estamos aquí. Gracias por tu gracia, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.